Continuamos con nuestro segundo programa acerca del mundo de los sueños y en esta ocasión nos acercaremos a las respuestas en los sueños. Este podcast va a ser algo diferente a los anteriores porque va a ser el primero que me siento obligado a grabar en diferido. Hasta en 2 ocasiones hemos hecho el directo correspondiente a este programa. Como sabéis los que seguís este podcast, el programa se graba en directo a través de la plataforma TikTok. Hace unos días empezamos a grabar el programa y a mitad de empezó con fallos de conexión y tuvimos que cortar el programa a medias. Hace 2 días repetimos la hazaña y conseguimos hacer el programa completo de aproximadamente 1 hora y media, probablemente uno de los mejores directos que hemos tenido. Y lamentablemente, por algún motivo que desconozco, no se ha quedado la grabación colgada en la plataforma. Por lo tanto no he podido descargarla y resubirla, que es lo que suelo hacer. No suelo tener edición en los programas, simplemente suelo colgar lo mismo que han vivido nuestros oyentes en el programa en directo. Lamentablemente, para los que nos escuchéis ahora desde la plataforma de iVoox o desde cualquier otra plataforma como el canal de YouTube, se va a perder algunas de las aportaciones que en el chat se dieron, pero sobre todo el testimonio de uno de nuestros oyentes, Basilio, que al igual que en el programa de sueños premonitorios contamos con un sueño, con una experiencia que le pasó a nuestro amigo Jesús, en esta ocasión Basilio nos contó acerca de un sueño o de una facultad que tiene para predecir la muerte de algunas personas cercanas en su entorno. Al margen del caso y al margen de lo excepcional de este tipo de sueños, lo que lamento que se pierda es la historia humana que había detrás y cómo Basilio nos contaba cómo ha tenido que sobrellevar a nivel personal tener este don o esta capacidad que, lejos de ser algo que él ha buscado, le ha venido dado quién sabe por quién. Sea como sea, hacia el final del programa intentaré, al menos levemente, contar cuál fue su experiencia que nos contó en el directo. Comenzamos, como decía, con este programa de respuestas en los sueños. El primer programa que hicimos acerca del mundo de los sueños, hace unas semanas, hablamos de los sueños premonitorios, en el que tocamos varios de los sueños más conocidos por ser personajes famosos los que habían dejado constancia de alguna forma. El caso arquetípico de Abraham Lincoln, viéndose en su lecho de muerte, el sueño del obispo de los Balcanes, Monseñor Delaney, o uno más conocido para los que vivimos en España y tenemos ya algunos años, el caso de Irene Villa. Hablamos sobre los sueños premonitorios como esa capacidad de predecir el futuro a través de los sueños, quizá no buscado, sino a través de un sueño que nos viene en el mundo onírico, una información que nos llega en el mundo onírico y que posteriormente se cumple. En el caso de las respuestas en los sueños, habría que discernir algunas diferencias. Las respuestas en los sueños no son una predicción acerca de qué va a pasar, sino que en el caso de algunos personajes que han dejado constancia de ello, cuando se encuentran inmersos en un trabajo, en una investigación, en el desarrollo de algo que le está costando, en determinado momento reciben una información en el mundo onírico que acaba por darles la respuesta a aquella pregunta que en el mundo consciente no eran capaces de hallar. También habría que entender en estas respuestas en los sueños, me gustaría introducir también el caso de los sueños telepáticos, que si bien son la transferencia de una información de alguien durmiente a otra persona durmiente, de alguien consciente a una persona durmiente, o como un caso excepcional que veremos, que fue compilado precisamente por Sigmund Freud, desde una persona fallecida a una que está viva. Esa transferencia de información no deja de ser también una respuesta en los sueños. Pero vámonos a los casos. Como os decía, han sido grandes personajes de la historia los que han recibido respuestas en los sueños. Quizá uno de los más famosos por la trascendencia de la información que recibió, o más bien de la interpretación que le daría,
fue el propio Albert Einstein, quien dijo que había soñado que viajaba por el espacio, montado en un rayo. Esto le hizo a posteriori, y ya de forma consciente, concebir su teoría de la relatividad. Albert Einstein es probablemente el científico más conocido de la historia, al menos para el común de los mortales. Pero no es el único científico que ha recibido respuestas en los sueños. Quizá no en forma de teoría o en forma de una reinterpretación que dio lugar a su teoría, sino respuestas que ayudaron a evitar el desastre. Hace relativamente poco hemos recibido, y ha sido todo un éxito, la película de Oppenheimer. Oppenheimer, como todos imagino que ya conocéis, fue el director del proyecto Manhattan, aquel que debía construir la primera bomba atómica. Curiosamente, Oppenheimer comentó en su día que 36 horas antes de que se realizara la primera prueba de una bomba nuclear, precisamente se iba a hacer en el océano, bajo el mar, un 16 de julio de 1945, en el sueño se dio cuenta de que en sus cálculos, en los cálculos que habían de determinar la potencia del artefacto nuclear, había tenido un fallo, y de no corregirlo habría llevado al desastre, pues aquella bomba habría tenido varios cientos de veces más potencia de la que tuvo ese primer ensayo nuclear. Oppenheimer nos contó que se levantó sobresaltado, corroboró en su libreta ese error e inmediatamente levantó el teléfono con su línea directa hacia el presidente Truman para comentarle que había que hacer esa solución o tendrían un problema. Como vemos, las respuestas en los sueños llegan de muchas formas. A Oppenheimer directamente le dijeron, o él vio en el sueño, que había un error. Probablemente, y como os comentaba en el programa que dedicamos a los sueños premonitorios, probablemente sería esto más un sueño predictivo que una respuesta en un sueño. Recordad que un sueño predictivo es aquel del que se tiene cierta información, que ha sido captada de forma consciente o inconsciente, pero que en nuestro día a día no se le ha dado importancia, y que esa información vuelve en el mundo onírico para que la compilemos y que tengamos conciencia de ella. Probablemente el sueño de Oppenheimer fuese no tanto una respuesta en los sueños, sino un sueño predictivo. Hay gente que incluso le ha servido para cosechar grandes éxitos. Quizá uno de los más conocidos sea Paul McCartney. El ex Beatle confesó haber escuchado la melodía de su fantástica canción Yesterday en un sueño, y que a raíz de ella, de esa melodía, compondría esa canción que los Beatles pondrían en el Olimpo de las canciones de toda la historia. Hay quien incluso ha tenido la capacidad de controlar la información y las respuestas que le llegaban en los sueños. W. B. Cannon, el primero en utilizar los rayos X en estudios fisiológicos, llegó a decir que él resolvía problemas de álgebra en estado de ensoñación. Dejó incluso por escrito la siguiente frase: este proceso ha sido tan común y tan fiable para mí que he supuesto que estaba al alcance de todos. Desconozco si se puede de alguna forma entrenar la capacidad de recibir respuestas en los sueños, pero, como digo, al menos una serie de personas a lo largo de la historia han sido capaces de hacerlo. Quizá uno de los casos más curiosos por la reinterpretación que hizo el ingeniero sea el caso de Elias Howe, quien estaba intentando perfeccionar hacia 1844 la máquina de coser,
pero no conseguía de ninguna forma dar con el punto necesario que le hiciera avanzar en su investigación. En este sueño que nos cuenta el propio Elías, dice que unos salvajes trataban de matarlo clavándole unas lanzas, con una peculiaridad. Las lanzas tenían un agujero en forma de ojo en la punta. Aquellos salvajes en el sueño le daban un ultimátum: o inventas esa máquina, o te mueres. Las lanzas del sueño, lógicamente, le sugirieron al bueno del ingeniero Elías Howe que debía colocar el agujero por donde se enhebra el hilo en la punta y no en la parte trasera de la aguja, como estaba haciéndolo hasta el momento. La interpretación de sueños, las respuestas a los mismos, los sueños premonitorios, como hablamos en el programa anterior, llevan acompañando a la humanidad desde los mismos albores de la misma. Tenemos constancia escrita acerca del mundo de los sueños desde hace miles de años. En el anterior programa os comentaba la historia de José y la interpretación que hizo al faraón de aquellas 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Pero en la Biblia han habido más casos de respuestas en los sueños. Solo en el Nuevo Testamento nos podemos encontrar cómo José, estando en estado de ensoñación, se le apareció el ángel del Señor, quien le diría que su hijo había sido concebido por el Espíritu Santo. El propio José, padre de Jesús, esposo de María, recibiría también en sueños la orden de salir rumbo a Egipto para evitar la matanza de los inocentes. La Biblia está plagada de sueños premonitorios, de sueños que son interpretados y, por supuesto, de respuestas en los sueños. La Biblia, como todos sabéis, sobre todo en la parte del Génesis, bebe mucho del Antiguo Egipto. Y en el Antiguo Egipto nos encontramos también con algunos de los sueños más conocidos de la historia. Uno de esos sueños, que es conocido como la estela del sueño, fue descubierto en Egipto por el arqueólogo Caviglia en 1818. Todos los que hayáis visto una imagen de la Esfinge sabéis que tiene una especie de lápida entre las patas delanteras a forma de lápida, en la cual está escrita una historia del joven príncipe Tutmosis. La estela, conocida como estela del sueño, nos narra que cuando el joven Tutmosis, príncipe de Egipto, se encontraba cazando por las llanuras de Giza, paró a descansar bajo la sombra de la cabeza de la Esfinge. Todos los que amamos Egipto, todos los que conocemos su historia, todos los que nos hemos interesado alguna vez por la historia de Egipto y hemos visto imágenes antiguas, sabemos que el desierto occidental suele arrojar arena sobre el foso de la Esfinge y a poco que se descuide el monumento, acaba tapado hasta el mismo cuello. Por aquel entonces, y estamos hablando del 1500 a.C., la imagen que se encontró el joven Tutmosis de la Esfinge, de Abu el-Hor, el padre del terror como lo conocen los egipcios, fue la de una cabeza que sobresalía sobre la arena del desierto. En aquel sueño, el joven Tutmosis, que quedó dormido, como digo, a la sombra de la misma, recibió una información, una respuesta, si queréis, de parte de la Esfinge de Giza. En ella le dijo: mi rostro te pertenece, mi corazón también. Sufro. La cara que pesa sobre mí me hará desaparecer. Sálvame, hijo mío. Si me quitas la arena que me cubre, haré de ti un rey. El joven Tutmosis debió despertar sobresaltado. Sea como fuere, debió buscar una cuadrilla que hiciera aquel trabajo y retirara la arena de la Esfinge.
Fue precisamente una de las primeras actuaciones arqueológicas que se tuvo realmente, o de restauración sobre la Esfinge, y de la que hoy nos quedan aún vestigios arqueológicos. Sea como fuera, el príncipe Tutmosis no era el heredero al trono. Desconocemos cómo fue su llegada al trono de Egipto, pero de una forma u otra, la Esfinge cumplió su palabra, y el joven príncipe Tutmosis, que no era el heredero, se alzaría con el trono de Egipto, tomando el nombre de Tutmosis IV. Como veis, las respuestas en los sueños pueden venir de muchas formas. Hemos visto que venían de forma directa, como es el caso de Tutmosis: haz esto y te convertiré en rey de Egipto. Hemos visto que otras necesitan la reinterpretación, como el sueño que tuvo el propio Albert Einstein. Y hay otras en el que nos vienen enviadas desde otra persona, desde otro ente, incluso desde un fallecido. A eso se le conoce en el mundo de los sueños paranormales como sueños telepáticos, la transferencia de información de un punto a otro de forma consciente o inconsciente. Hace un tiempo, y muchos de los sueños aquí recogidos los extraje de un libro que se llamaba Sueños, una ventana a lo paranormal, contaba en un reportaje de mi canal de YouTube el caso de la joven Laura Hatch. Ese caso recogido nos contaba que el día 2 de octubre del año 2004, una joven de 17 años llamada Laura Hatch salió de fiesta y nunca regresó a su casa en King County, en el estado de Seattle. Las búsquedas resultaban infructuosas y fue finalmente la madre de su amiga Laura, llamada Shanur, quien en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, recibiría un mensaje. El mensaje se repetía continuamente, en un bucle interminable que la hacía despertar. Decía: sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. Cuando despertó Sanur, le pidió a su hija que la acompañara y iban a hacer una búsqueda independiente al margen de las autoridades. Su búsqueda particular la llevaría hacia un bosque. En el segundo lugar en el que pararon, bajaron del coche, se internaron en el bosque y no tardaron en distinguir, entre la maleza, el coche accidentado de Laura Hatch, aún con vida. ¿Fue esto una respuesta en el sueño? ¿Fue esto un sueño predictivo? ¿O fue telepatía en el mundo de los sueños? ¿Fue un sueño telepático? ¿Estaba Laura Hatch enviándole la información, una llamada de socorro, a la madre de su amiga, quien quizá por algún motivo sabía que era capaz de encontrarla? No podemos saberlo. Como todo en el mundo de los sueños, y sobre todo en el tipo de sueño conocidos como sueños paranormales, es muy difícil diferenciar la realidad de la ficción. Uno de los sueños de este estilo, más curiosos, misteriosos e incluso oscuros, que me atrevería a decir, fue compilado por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Por cierto, una de las personas que ha escrito más acerca de la interpretación de los sueños, desde un punto de vista científico, aunque muy criticado en las últimas décadas. Fue uno de los pioneros, como digo, en intentar buscarle un sentido al mundo onírico. Sigmund Freud dejó por escrito el caso de un paciente suyo, que para mí, siempre que lo recuerdo, que lo revisito, o que incluso lo he llegado
a hacer en formato de vídeo me pone los pelos de punta. Este sueño nos cuenta que un padre llevaba velando a su hijo enfermo durante mucho tiempo. Finalmente el niño un día acabó falleciendo. Antiguamente, en el siglo XIX, de cuando trata este caso, los cadáveres solían velarse en las propias casas a la luz de los cirios. El padre estaba agotado después de esa penuria, de esa penosa enfermedad, de tanto acompañar en las tristes noches a su hijo, y decidió echarse a descansar en una habitación contigua, a petición de un amigo que se ofreció para velar el cadáver mientras él descansaba. Con cierta reticencia, aquel hombre, agotado, se echó, como digo, a dormir en el dormitorio contiguo, dejando entreabierta la puerta para poder ver el resplandor de los cirios en la oscura noche. Cuando se encontraba ya dormido y en el mundo de los sueños, vio que se le aparecía a su hijo. Se le acercaba, le tocaba el brazo y le decía al oído: «Padre, ¿no ve que estoy ardiendo?». Sobresaltado, lógicamente, el padre se levantó y vio que el resplandor que accedía por la ranura de la puerta era demasiado grande para el número de cirios que había puesto. Raudo se levantó, corrió hacia la puerta y al abrirla se dio cuenta que el amigo que debía estar velando el cuerpo se había quedado dormido, y sobre el ataúd de su hijo había caído uno de esos cirios que estaba quemando una de las mangas de la mortaja de su hijo. El caso es espeluznante, pero quedó reflejado por el mismísimo Sigmund Freud, el cual, lógicamente, le buscó un significado científico. Él dijo que el resplandor sobre los párpados del dormido padre pudo hacer que en sus sueños se le reflejase, ¿no? o él interpretase que algo podía estar pasando, y en forma onírica, en forma de sueño, conseguir llegar a esa conclusión. El hecho de que fuera su hijo el que le daba esa noticia, Sigmund Freud dijo que era por el estado de pena que tenía y el deseo del soñador de que su hijo le hablase. Sea como fuere, la información que se le dio al padre era cierta. Ese padre, ¿no ve que estoy ardiendo?, era absolutamente cierto. La manga de la mortaja del niño se estaba incendiando. Este sueño muchas veces se ha calificado como un sueño telepático, pero claro, para que fuera telepatía, ambas partes debían de estar en vida. ¿O no? ¿Quién sabe? Las respuestas en los sueños en ocasiones pueden ser buscadas y en otras nos pueden venir en forma de don. Como nos contaba nuestro amigo Basilio, del que no hemos podido recuperar la grabación. A él, en el mundo de los sueños, se le representaba su hermano fallecido antes de que éste estuviese muerto. Veía su entierro, nos contaba, e incluso el peligro el cual le había llevado a la tumba. Aquel sueño tan impactante que tuvo fue suficientemente fuerte para que se despertase llorando y se lo contase a su propio hermano, que por aquel entonces nos contaba Basilio
que contaba con 30 años de edad. Basilio, en el año 93, si no recuerdo mal, advirtió a su hermano de que si no dejaba de hacer eso, algo que acarreaba un peligro, moriría. Su hermano, la respuesta que le dio fue, según Basilio, bastante tranquila. Lamentablemente, creo que 3 semanas después acabaría falleciendo, algo que nos contaba Basilio, que recuerda cada día de su vida. Basilio nos contaba también cómo esa capacidad de soñar con la muerte de personas cercanas y familiares, o de amigos con los que tenía un contacto y de repente visionaba algo, había sido una auténtica lucha por entenderlo a lo largo de su vida, que sufría porque sabía que aquello que se le representaba en sueños, aquello que era capaz de ver, como norma general, casi sin excepción, solía cumplirse. En el chat dijeron que era un don, que si Dios le había dado un don sería para algo. Hubo bastantes mensajes, bastantes comentarios diciéndole que intentara convivir con ello, intentara buscar una explicación o darle un uso. Quizá ese tipo de sueños le estaba permitiendo despedirse, recibir una información, un mensaje de aquella persona que todavía no había fallecido, o quizá, quién sabe, incluso advertirle de un peligro, aunque no se había dado el caso a lo largo de todos los años, que pudiera evitar. Lamentablemente, como os comentaba cuando empezaba el directo, no se pudo grabar o no ha quedado guardada la grabación de este programa, y es una pena porque la sinceridad, la emoción con la que Basilio nos contaba su experiencia, pues nos conmovió a todos. De hecho, cerramos el directo tras contarnos su experiencia, a pesar de que era el momento en el que más gente había en el chat, éramos casi 400 personas, pero consideré que era el mejor colofón a un programa de respuestas en los sueños, la experiencia que nuestro amigo Basilio tuvo a bien compartir con todos nosotros. Seguiremos con el mundo de los sueños. Quedó pendiente hacer uno acerca de la interpretación de los sueños. Mucha gente en el chat preguntaba acerca de qué significa soñar con cada cosa, y al igual que hicimos con el programa de Nostradamus, en el que hacia el final hicimos un juego de decir un número para buscar una profecía y leer qué decía, le dije al chat de hacer un programa acerca de la interpretación de los sueños y que fueran desde el mismo chat los que eligieran qué sueño buscamos el significado. Dijeron soñar con monedas, dijeron soñar con lluvia, y como todos, o prácticamente todos, tenemos un libro de interpretación de los sueños que fueron absolutamente fueron tremendamente vendidos en los años 90, a principios de los 2000, pues vamos a utilizar uno de estos libros para dar interpretación al mundo de los sueños y hacer un programa simplemente como a modo de juego. Al igual que hacía hace 2 años, con los programas que no se quedaron resubidos y que estamos rehaciendo, hemos empezado a subir a oyentes, a amigos, para que compartan sus experiencias con nosotros. Los mejores recuerdos de aquellos programas que hice hace 2 años los tengo precisamente de ese tipo de experiencias. Tocamos las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Tocamos experiencias paranormales, situaciones de Ouija. Hablamos incluso de gente que había estado muerta durante horas incluso, o al menos clínicamente muerto para aquellos que habían hecho el informe médico. Recuerdo una historia de un amigo que sufrió
un ataque estando en una misión internacional como militar y se despertó en una fría cámara frigorífica. Nos contaba incluso que tenía los informes, que podía corroborarlo documentalmente. Acerca del mundo de los sueños también recibimos impactantes testimonios de gente que, al igual que Jesús, que en el anterior programa nos contaba que había podido ver el terremoto de Japón, recibimos testimonios de gente que había pronosticado otras catástrofes naturales que se habían dado y de las que lamentablemente no quedan constancia porque aquellos programas no se grabaron. En el anterior y en este hemos subido, como digo, a personas al directo, y mi intención es que progresivamente más gente pueda unirse a nosotros en el programa y contarnos sus experiencias cada vez que toquemos un tema del que puedan ser partícipes. Hasta entonces, hasta el siguiente programa, que no sé si será sobre el mundo de los sueños o sobre el programa que quedó pendiente acerca de la Sábana Santa, os espero que os esté gustando este formato, y siento no poder subir el testimonio original de Basilio, que hubiese sido una forma excepcional de acabar este podcast. Sea como fuere, y como digo siempre, hasta la próxima, familia.